¿Por qué creo que no se debe de estar hablando del infierno cuando uno se supone eh, está queriendo ayudar a la gente, a guiarla o a motivarla para que busquen el camino hacia Dios, hacia el paraíso, hacia el cielo, como muchos dicen? Eh, Realmente yo no estoy tan de acuerdo en que lo primero que se diga es, te vas a ir al infierno. Porque hay mucha gente que de hecho lo tiene por asentado, por uh, entendido, que así lo creen, que van al infierno, que merecen el infierno. Entonces, evangelio, si lo que se pretende es predicar, dar un mensaje de esperanza, de salvación, pues evangelio significa buenas nuevas, entonces sería buenas nuevas de salvación. Pero creo que cuando hablamos nada más del infierno, eso se llama buenas, no serían buenas, ¿verdad? Ni siquiera eso. Malas nuevas de condenación, y ni siquiera tan nuevas, porque la gente ya sabe algo del infierno, ya sabe que va hacia allá. Y de alguna u otra manera algunos desean evitarlo y otros piensan que ya no pueden evitarlo, que es lo que se merecen, y ya lo han aceptado, se han hecho a la idea de que hacia allá van. Yo creo que no se debe hablar tanto del infierno en el sentido de decir a la gente, te vas a ir al infierno por esto, te vas a ir al infierno por aquello, y empiezan a criticar y a señalar todos los defectos. ¿Por qué? En primer lugar, por algo el Señor Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara que mides serás medido. Y luego también dice que cuando exhortes a alguien te consideres a ti mismo, no sea que tú mismo después seas tentado. Y también dice que con la vara que medimos seremos medidos. Entonces hay que ser sabios, porque de hecho también el libro de Proverbios dice que el que gana almas es sabio. Y no es de sabios el estar hablando, condenando, juzgando, señalando, criticando, haciendo sentir mal a la gente. Tampoco estoy diciendo que se solape las cosas negativas, malas, el pecado, no estoy diciendo eso. Simplemente cuando, por ejemplo, uno señala las cosas positivas, buenas de un estudiante, sus buenos hábitos, cuando saca buena calificación, cuando participa en clase, cuando hace una tarea bien redactada, cuando hace una investigación, pues para empezar, el estudiante nunca va a aprender si no sabe preguntar, si no sabe formular estas cuestiones o preguntas adecuadamente, tener un proceso cognitivo sano y una metodología de aprendizaje ordenada, y pues ya saben, ¿no? Como que el procedimiento científico y crear una hipótesis y todo esto, ¿no? Entonces no va a tener esta confianza si de plano desde el principio se les dice, eres un burro, eres un tonto, no miras, no ves, no escuchas, no pones atención, no sabes. Pues obviamente que no sabe, la persona está aprendiendo, está queriendo aprender, pero si etiquetamos y juzgamos, señalamos y ya dejamos a esa persona en ese nivel negativo, pues nunca va a crecer. Entonces, por eso yo creo que a una persona no se le puede decir todo el tiempo, vas al infierno por eso, vas al infierno por eso. La verdad es que la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Y dice también otra parte, todos se descarriaron. Y luego dice también en el Nuevo Testamento, el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y muchos se agarran para decir, no, es que pecadores son los que no tienen a Dios, que no viven en santidad, porque tienen pecados que a lo mejor son obvios o son descubiertos, ¿no? Y de ahí se agarran para, sí, que sus pecados ocultos, y por eso se dedican a descubrir los pecados de los demás, ¿no? A señalar, a exhibir los pecados de otros. La verdad es que todos pecamos, todos los días, es un proceso. Y el que dice que ya no peca, que es perfecto,
está cayendo en la arrogancia y en el orgullo, que son el pecado del diablo. Entonces, pues caen en la vanagloria, y de ahí que la gente diga, ay, sí, yo estoy en santidad, y yo casi no me hables, no me junto contigo, no te toco, porque pierdo mi santidad, me contamino, ¿no? Y, uy, no, como dice, ni siquiera las ropas hay que desechar las ropas, ¿no? De esa gente inmunda y no sé qué. ¿Y dónde queda el amor del Señor Jesús? Por eso el Señor Jesús iba con los leprosos, tocaba a los leprosos, tocaba a las prostitutas, tocaba a los cobradores de impuestos corruptos, no se lavaba las manos, y lo juzgaban, obviamente, por eso. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús? Lo importante es el corazón. Para Jesucristo, para Dios, las cosas más importantes no son las externas, sino las internas. Por eso que es más importante el corazón, las intenciones del corazón, las intenciones detrás de una acción. Entonces, cuando uno dice, ah, te vas a ir al infierno, te vas a ir al infierno, ok, ya, o sea, eso es algo que tal vez ya escucharon muchas veces en muchos lados, y lo único que hace uno con eso es hacer sentir a la gente rechazada o frustrada porque a lo mejor quiere cambiar algo y no le están diciendo cómo cambiarlo. Nada más le están diciendo que está mal, que está mal, que está mal. Cuando las personas están aprendiendo como un estudiante, lo que necesitan es que les digan lo que sí está bien para que sigan por ese camino. No que les estén diciendo lo que está mal, pero tenemos una tendencia, cuando somos negativos y malos, con una tendencia o una influencia maligna, tenemos esa tendencia a ver lo negativo, lo malo. ¿Por qué no podemos desarrollar esta capacidad de ver lo bueno en la gente para dedicarnos a hablar de eso? Porque hasta la Biblia dice, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo de buen nombre, todo pues lo que es digno de alabanza, en esto pensar. El pecado, la inmundicia, la corrupción de este mundo, o sea, es algo que ni siquiera tenemos que estar pensando. Entonces, yo creo que ese es trabajo del Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahí está la Biblia, que la lea la gente y que vea, y que con la revelación del Espíritu Santo, qué es lo que le corresponde a cada quien. Porque queremos aplicar nuestra propia interpretación personal a la vida de todos, y no es así. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley moral en el Antiguo Testamento, muchos dicen, no, es que hay algunas leyes que ya no aplican, como la de los holocaustos, como de las fiestas solemnes, y cada quien empieza a seleccionar lo que él cree según su propio criterio y entendimiento, no el del Espíritu Santo, sino el personal. Creen que pueden ellos arbitrariamente seleccionar lo que sí es y lo que no es. Y por ejemplo, entonces, ¿qué hacemos si dicen que todo lo de la ley moral del Antiguo Testamento aplica en el Nuevo Testamento? Bueno, pues en el Antiguo Testamento se permitía la poligamia, ahora ya no. Entonces allí habría una contradicción aparente. Pero bueno, el punto es que es primero llenarse de Dios, de la luz de Dios, del amor de Dios, acercarse a Dios como sea que uno esté. Su palabra nos va purificando, santificando. Entre más tiempo pasemos orando, leyendo la Biblia, en comunión con Dios, todo lo demás va a ir perdiendo importancia y lo vamos a ir desechando. Pero si uno le dice, es que tienes que hacer eso, cuando lo primero que hay que decir, pues, es pedir a Dios el querer como el hacer por su divina voluntad. Para empezar, reconocer que no es por nuestro esfuerzo, porque la gente que piensa que logra hacer las cosas por su propio esfuerzo se vuelve arrogante. Sus obras entonces son trapos de inmundicia que no agradan a Dios, porque se basan en su justicia propia. Y ahí es donde nace esta frase que dice, ay, te ganaste el cielo por una buena obra, ¿no? Por favor. Si a cada rato hacemos cosas que en todo caso nos harían ganarnos el infierno. Por eso digo, no podemos estar diciéndole a la gente, te va a hacer el infierno, mira, estás mal aquí, estás mal allá. O sea, la verdad es que todos tenemos defectos,
Y si nos pasamos hablando de los defectos de los demás, eso no edifica, eso destruye. Y eso psicológicamente es catalogado como un comportamiento social muy común, un fenómeno social en el que la persona o las personas que están hablando, señalando la falla o el pecado, el defecto o la imperfección de alguien más, lo hacen para minimizar los defectos propios, los pecados propios. Sí, cuando uno señala a alguien más, como dicen, que cuando se habla del pecado ajeno, todo mundo es santo, ¿no? Entonces, eso es lo que hacían los fariseos, es lo que hacían las personas que querían apedrear a esta mujer que fue sorprendida en adulterio, y que llega el Señor Jesús y le dice a la gente que la iba a apedrear, porque decían, es que en la ley dice que se tiene que apedrear. Fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y Jesucristo dice, bueno, pues el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. Nadie está libre de culpa, nadie está exento de falla. Por eso es que dependemos de la gracia de Dios. Y tenemos que en primer lugar confesar nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados delante de Dios. Y punto, y ya. No tenemos por qué estarlo confesando con la gente, y mucho menos la gente tiene por qué estar señalándolo y diciéndolo. O sea, eso es participar, de hecho, de pecado ajeno. Eso solamente despierta el morbo de la gente, la murmuración, la crítica, fomenta la falta de misericordia, que ahora le llaman bullying, ¿no? Es parte de... el bullying conlleva otras cosas, aparte de la falta de misericordia y de amor, lo cual no debería existir en un cristiano, en un hermano. Dice que si alguien es sorprendido en una falla, lo restauremos con amor. Y el orden bíblico, cuando estamos en contra de lo que hace o dice alguien, es primero ir con la persona y hablar directamente con la persona. Si no hace caso, ya con un testigo, y luego ya frente a un grupo de gente, pero es directamente con la persona. Pero a veces nos sentimos jueces a los cuales se nos tiene que rendir pleitesía y caravana y toda esta como ceremonia de alabanza que le corresponde solamente a Dios. Y por eso hablamos detrás de un púlpito o en un grupo de gente, en una plataforma, en un lugar público en general, ¿no? Para captar la atención, para hacer más ruido. Pero lo único que hacemos con eso es destruir a la persona, captar, desviar la atención de los defectos que tal vez tenemos los demás o uno mismo, para engrandecer, exacerbar, exagerar, maximizar el defecto o el pecado, la falla de una persona en particular. Entonces, por eso es que no se debe de decir, o sea, no es de sabios, pues, estar señalando solamente lo negativo. El Señor Jesucristo lo hizo porque pues, Él era Dios, es el poseedor, es y será el poseedor absoluto del conocimiento, porque Él es el creador mismo, como dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Entonces, por eso es que no es conveniente estar diciendo a la gente te vas a ir al infierno. Mejor decirles cómo te vas a ir al cielo. ¿Y cómo es que te vas a ir al cielo? Porque cuando decimos, si haces tal cosa te vas al infierno, si haces esto te vas al infierno, si haces aquello te vas a ir al infierno. Entonces, la idea entre líneas que estamos enseñando o transmitiendo a la gente es, tienes que portarte bien para ir al cielo. La Biblia no dice tienes que portarte bien para ir al cielo. La Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y luego Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única forma de accesar a la presencia de Dios, de estar en la eternidad con Dios, de tener vida eterna, es a través de Jesucristo. Punto. Los que no conocieron de Jesucristo, o no conocerán de Jesucristo en toda su vida, dice la Biblia que van a ser juzgados por su conciencia y por su corazón. Ni siquiera por sus acciones, por su conciencia y por su corazón. Porque tal vez en la cultura donde vivían, o donde vieron esas personas, no había civilización, no había escritura, o había costumbres paganas, pero dentro de su corazón, dentro de su conciencia, buscaban hacer el bien, buscaban hacer lo bueno.
tal vez eran esclavos que eran utilizados para labores físicas del campo, domésticas, pero tal vez también labores sexuales, que eso fue muy común en la época del Señor Jesucristo, como el soldado que vino para que fuera sano, que pidió al Señor Jesús que sanara a su siervo, el cual no era un doulos, sino era un pais, que era otro tipo de siervo, el siervo que cuidaba el harem, las concubinas, que era eunuco y que podía, porque era considerado como una mujer prácticamente, porque no tenía órganos sexuales masculinos, podía ser utilizado como una mujer, como una concubina, porque al ser esclavo era propiedad absoluta del amo, del centurión en este caso. Y a Jesucristo no le importó lo que fuera a pensar la gente, el contexto social de este hombre simplemente apuntó hacia su fe, y por eso sanó al siervo de este centurión, que bien pudo haber sido su esclavo sexual, según las costumbres propias de esa época y de ese tipo de contexto y de jerarquía, porque un centurión tenía estos privilegios, un centurión romano. Entonces, si una persona va a ser juzgada conforme a su conciencia y a su corazón cuando no conoce a Jesucristo, esa es una excepción, pero fuera de eso, es a través de Jesucristo solamente, no a través de nuestras obras, que se gana la vida eterna y que uno libra la ira de Dios. Uno es salvo de la ira de Dios. No es por portarse bien, no es por cumplir 613 mandamientos, es por hacer todo por amor a Dios, cumplir los mandamientos en el amor de Dios, no por requisito, no por fariseísmo, no por legalismo, no por vanidad, no por arrogancia, no por justicia propia.